Gustavo Rivas ya no podrá seguir negando que durante más de 40 años fue un corruptor de menores. La comunidad de Gualeguaychú pudo escuchar esta mañana cómo la presidenta del tribunal que lo juzgó reconoció cada uno de los hechos aberrantes que cometía Rivas todas las semanas con pequeños de la clase alta, media y baja de la ciudad y que habíamos denunciado en la revista Análisis a fin de julio del 2017. Muchos de esos vecinos que amparaban los movimientos de Rivas y que siguen dudando de las perversidades que cometió desde fines de la década del 60, hoy pudieron ver cómo se desmoronaba su rostro irónico y mordaz ante la sentencia judicial, más allá de las prescripciones dispuestas en esta jugarreta legal que quizás se modifique en instancias superiores, como para que la justicia no sea tan contradictoria en sus fallos respecto de lo que dijeron en las sentencias contra el cura Justo José Larraz o el abusador Javier Broggi, también condenados. La misma presidenta del tribunal que hizo prescribir hoy causas contra Rivas fue la que condenó a Larraz o Broggi. Y tanto ella como sus colegas seguramente olvidaron que aquellos pibes de 12 o 16 años nunca pudieron denunciar lo que Rivas les hacía en sus casas porque no comprendían la gravedad de los hechos, que los marcaron para toda la vida y que en la mayoría de los casos demoran décadas en ser asimilados para reconocerse como víctimas. Quedó demostrado que Rivas es un corruptor, un abusador y un perverso, que abusó de niños y adolescentes durante más de 4 décadas ante la mirada cómplice de demasiada gente en Gualeguaychú. ¿La justicia de esa ciudad o el colegio de abogados de Gualeguaychú no piensan hacer un mea culpa sobre el monstruo que dejaron transitar y crecer como si nada pasara con miles de jóvenes que fueron corrompidos y prostituidos puertas adentro en sus respectivos domicilios a no más de 100 metros del edificio tribunalicio o la sede de los letrados? ¿Nunca se enteraron de lo que ocurría o también fueron seducidos por las idioteces psicópatas del reconocido abogado y entraron en el mismo juego? Rivas es un hombre perverso. Manipuló a jóvenes de clase media y alta de Gualeguaychú, muchos de ellos eran hijos de sus propios amigos, y abusó como una bestia sin límites de pequeños que no tenían para comer, para vestirse o bañarse a cambio de unas pocas monedas y un par de zapatillas. Rivas está condenado. Fue un hombre que hizo demasiado daño a más de 2.000 familias de Gualeguaychú y durante demasiado tiempo. A algunos les arruinó la vida e incluso optaron por irse a vivir a otra ciudad porque no podían soportar más esa imagen del abogado brillante, siempre consultado y respetado, de doble vida, que nunca dejó de tener contacto con sus víctimas como siempre sucede con los abusadores. Y que jamás dejó de advertirles que tenía fotos y videos de cada situación de abuso, tal como también lo comprobó la justicia imponiendo así códigos de miedo y mafia. Rivas está condenado. Rivas ya no es impune, por más que siga existiendo un amplio sector de la sociedad, donde también hay gente de la justicia y del derecho, que continúa mirando para otro lado y prefiere ocultar su basura bajo la alfombra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21 a 34 minutos. Queríamos arrancar de esta manera y de un modo diferente con lo que pasó hoy en Gualeguaychú. Estuvimos allí trabajando con Luciano. Y la verdad que, bueno, fue una... Digamos, Rivas está condenado, como señalamos, ¿no? Pero quedaron muchas puertas abiertas, muchos lugares oscuros para que deben ser revertidos y que... porque uno por allí esperaba que esta fuera una condena ejemplar, digamos, ¿no? Uno siempre piensa en las víctimas. ¿Qué van a hacer las víctimas? Las otras víctimas, las víctimas que no se conocen de otros abusadores, de otros Rivas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
aquellas víctimas que soñaban con lo que y miraban con cierta expectativa y euforia lo que había pasado de cómo la justicia cuidó a las víctimas de Larraz, de Broggi, de Moya, cómo las abrazó y les dijo, señores, acá vamos a seguir avanzando. Pero el mensaje de hoy fue muy fuerte. Obviamente el programa va a transitar por este tema en buena parte de su emisión. Pero también tenemos otros temas. Buenas noches, Anto. Buenas noches, Daniel. Hospital de la Baxada, la obra sin fin. Comenzó a funcionar en 2015 sin tener finalizada la obra. A 4 años de abrir sus puertas, todo sigue igual y solo funcionan los consultorios externos. La construcción fue financiada por PAMI y se comprometió a finalizarla, pero sigue todo paralizado. Mientras tanto, el gobierno de Bordet negocia el traspaso de la obra a la provincia. El ajuste en la educación. El cierre de un programa provincial que tiene el objetivo de reinsertar al sistema educativo a jóvenes de extrema vulnerabilidad genera preocupación y moviliza a docentes. Hoy, en Cuestión de Fondo, el testimonio de adolescentes que fueron parte del programa y de especialistas. Bien, nuestros invitados de hoy tienen que ver directamente con la causa Rivas. Por un lado está Martín Daneri, que fue la primera víctima que acudió a la justicia después de la denuncia periodística y la apertura de oficio de la causa. Y a su lado está el doctor Alfredo Vitale, uno de los abogados querellantes. Ya vamos a hablar con ellos en algunos minutos. ¿Qué pasa si la gente se quiere comunicar con nosotros, Anto? Durante el programa nos pueden encontrar en las redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo, en Instagram @Cuestión de Fondo con un 2 al final y en Twitter @Cuestión de Fondo 2. Nuestro WhatsApp 3435-057-153. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Estamos filosos para hoy, ¿no? Sí, como siempre. Interesante. Bueno, obviamente decíamos el tema Rivas, vamos a desarrollarlo. ¿Cómo lo viviste, Luciano? Uno viviéndolo desde ahí, ¿no? Sobre todo el después, los comentarios del después, queda un sabor agridulce. Por un lado, la condena trae un manto de justicia a la sociedad de Gualeguaychú y por el otro lado, lo que reflejabas vos. El tribunal dijo, está comprobado, incluso hasta las comas, incluso si no me equivoco, tomaron fragmentos de la nota de análisis y lo detallaron y quedó comprobado mediante videos, mediante fotos, mediante testimonios, no solo las situaciones, el modus operandi, sino que también los lugares en donde se desarrollaba, pero quedaron prescriptas todas esas causas. Lo difícil va a ser explicarle a esas víctimas que sus causas que denunciaron, que encontraron las pruebas, que incluso se encontraron en los videos, en las fotos, para el tribunal no tuvo validez para condenar a Rivas. Esos 8 años, sin dudas que no dejan conforme a la parte de la sociedad de Gualeguaychú que sí creía en que podía haber justicia, y otra parte que todavía lo defiende y de gran manera. Hay un videito que me gustaría que reflejemos desde el inicio nada más, que es cuando Rivas, hoy temprano, cuando salía de su casa, que es a menos de 200 metros de tribunales, cómo fue la manera en que lo recibió un vecino que pasaba. Lo vemos al video y nos invita también un poco a reflexionar de cómo vivió la sociedad de Gualeguaychú este juicio. ¡Hola! Mucha suerte. Pero bueno, muchas gracias. Los quiero mucho. Bueno. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Ah, Perdón. Los quiero mucho. bueno, Los quiero mucho. muchas gracias. Suerte, mucha suerte. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. ¿Cómo pasó anoche? ¿Cómo se No, ya te siente dije hoy? que no hay nota. ¿Cómo espera este momento? ¿Cómo se siente hoy? ¿Va a volver a hacer esas morisquetas? ¿No le parece una agresión a las víctimas eso? ¿Cómo transitó todo este proceso del mes y medio de juicio? ¿A usted no le parece eso
agresivo para las víctimas? ¿Cómo pasó anoche, doctor? ¿Qué espera? ¿Qué sería un buen resultado para usted teniendo en cuenta que dijo que una condena sería como una muerte? ¿No va a hablar? Bueno, me pareció la doña le dijo, lo quiero mucho, ¿no? Sí, lo quiero mucho. Esperemos que la doña no tenga hijos, nietos, sobrinos, ningún familiar abusado por Rivas, ¿no? Esperemos, digamos, ¿no? Es difícil Ojalá. de entender esa situación, la verdad, y después el comportamiento habitual que venía teniendo el ahora condenado Gustavo Rivas. Antes de meternos en lo que fue el fallo, es bueno destacar algo. Hubo un absoluto secreto de cómo se desarrollaban todas las audiencias, incluso por pedido del tribunal hubo absoluto secreto, no se conocían siquiera quiénes declaraban ni cómo se iban desarrollando, y la prensa lo respetó totalmente. 72 horas antes, el comentario en Gualeguaychú ya era el monto de la condena. Ya gran parte del ambiente periodístico se comentaba que la condena iba a ir entre 7 años y medio y 9 años, y se circuló durante todo el fin de semana y hasta el miércoles de hoy, que finalmente se terminó confirmando. Algo que deja mucha curiosidad, sobre todo por el secreto de sumario que había tenido el desarrollo de toda la causa, pedido de el tribunal. Bueno, evidentemente la condena no se filtra por ninguna ordenanza ni por ningún secretario que pueda tener. Sí, también puede ser especulaciones, ¿no? No fueron especulaciones, fueron pedidos incluso de fuentes de tribunales de que la condena no era para ilusionar. Yo me imagino que a esta hora ya el Colegio de Abogados de Gualeguaychú ya debe haber dispuesto una resolución expulsando a su socio, ¿no? Me imagino, ya pasaron. ¿Cuántas horas pasaron? Van a cumplir... Y 10 horas. 10 horas, 8 horas. Espero, digamos, ¿no? Lo dudo. El Club Neptunia, digamos, no sé. Lo dudo. Dudo como mucho para que no den haya. tanta vergüenza, digamos, ¿no? Hoy ya no se puede hablar de investigación, de supuestos, hoy hay una condena que falta que quede firme, pero las pruebas y los hechos quedaron totalmente comprobados. Y si te parece, Daniel, para despejar todo tipo de dudas, vemos el pedazo en la sentencia donde se ratificaba todos y cada uno de los puntos que habías denunciado en la edición papel de la revista Análisis, que fueron corroborados y que uno lo vivió a esta sentencia como una especie de partido de fútbol. Se iban contando los hechos, se habían corroborado todos los hechos, incluso el que festejó antes, después fue todo el primer tiempo para un lado y después el segundo tiempo fue todo para el otro, fue todo a favor de Rivas. Así que escuchamos lo que fue el fallo que dio el Tribunal de Juicios de hoy de Gualeguaychú. El tribunal consideró como agravantes, primero, la naturaleza de la acción, en tanto la corrupción fue procurada a través de los hechos de suma intensidad que comprendía actos sexuales orales y de penetración, a lo que se añade que los hechos corruptores se han prolongado por un extenso lapso de tiempo que excede con creces del estrictamente necesario para concretar la acción típica. Por otra parte, los medios empleados para ejecutar la acción, valiéndose de dinero para lograr que la víctima acceda a cada encuentro sexual, aprovechándose a sí mismo de la situación de vulnerabilidad porque atravesaba el menor al momento de los hechos, con carencias afectivas y económicas que usufructuó a su favor el imputado para captar la voluntad del adolescente y someterlo a sus designios sexuales. Tercero, el peligro ocasionado al bien jurídico, teniendo en consideración que fueron una enorme cantidad de hechos sexuales concretados con la víctima, prolongados en el tiempo, iniciados en una edad muy temprana del menor, utilizando a la víctima como un mero instrumento o objeto para lograr su satisfacción sexual personal, valiéndose a ese fin de dinero para aprovechar las necesidades que atravesaba el menor para lograr su aquiescencia. En función de las pautas ponderadas, el tribunal estima justo y proporcional al grado de culpabilidad evidenciado por Rivas imponerle la pena de 8 años de prisión y accesorias legales. Bueno. Difícil de entender, ¿no? De cómo se fue detallando todo y cómo se comprobó todo y después la sentencia de cómo se dieron los hechos, sobre todo por cómo quedaron prescriptas esas causas. Queda una partecita más de Rivas, que es
cómo habló. Todos pensamos que Rivas iba a salir custodiado, que iba a salir escoltado por la policía. No, Rivas salió por el costado de tribunales y se fue, dio la vuelta de manzana y caminó directo hacia su casa. En soledad incluso posó para las cámaras, pidió que si había salido bien, si no posaba de vuelta para salir en la foto. Y pasamos un pedacito de lo que decía Rivas cuando salía de tribunales después de conocer su condena. Nada, nada, nada. ¿Pero qué puede decir? Nada. ¿Su abogado? ¿Cómo andás? No. Bueno, ¿cómo tomó esto? ¿Cómo está? ¿Cómo se... No hay declaración. No hay declaración. Discúlpenme. Bueno, Disculpame vos sobre todo, que con vos cometimos una falta inicial cuando te mentimos, ¿te acordás? No me acuerdo cómo se El 27 de julio, que te mandamos a Pueblo Belgrano. Bueno, no importa, pero ahora yo quiero saber ahora qué es lo que le pareció la condena que le dio el tribunal. No voy a hacer ninguna declaración. Uno es abogado y sabe que no hay que apresurarse, hay que leer, mejor dicho, releer bien todo lo que se dijo en este veredicto. Ustedes saben cómo es lo del... Bueno, vos... El veredicto es una cosa y la sentencia es otra. O sea que por ahora vamos a conocer el veredicto, lo vamos a analizar bien y después, bueno, opinaré. ¿Van a apelar? Y después, cuando esté la sentencia, o sea, la sentencia completa con todos los fundamentos, ahí sí, que ahí por supuesto empieza recién ahí el plazo para... no apelar, sino recurrir, porque esto es una casación. Bueno, pero ustedes no tienen la obligación de saberlo, por supuesto. Entonces ahí, bueno, veremos... Pero bueno, más allá de todo tecnicismo, ¿usted cómo se siente? ¿Qué sintió al momento de estar leyendo su yo voy a ir por acá, no sé si... Voy a ir por acá atrás hasta Urquiza. Mira, si algo no consiguieron es doblegarme anímicamente, en ningún momento, ni ahora. Es decir, ¿en ningún momento se sintió mal al escucharla? A ver si vos te acordás, Sabina, cuando yo les dije, en el mismo momento en que estaban entrando en el allanamiento en casa, cuando yo les dije, seguiré siendo el mismo, no voy a cambiar. ¿Usted sigue sosteniendo que es inocente? No, eso no lo voy a contestar ahora. No, digo porque usted en declaraciones anteriores siempre decía que era inocente. Sí, bueno, pero ahora a la luz de la sentencia me obligo a no hacer ningún tipo de manifestación sobre eso. Después, bueno, llegado el momento, cuando conozca bien todos los fundamentos, sí, lo que sí debo ser sincero, que me tranquilizó un poco fue el tema de las medidas coercitivas que se habían pedido. No sé si ustedes están al tanto de eso. Sí, no va a tener prisión domiciliaria. Claro, prisión domiciliaria con tobillera, cosa que yo en la última audiencia lo dije clarito, me pareció un poco exagerado, absurdo. Hasta se lo dije así textualmente al tribunal, un viejo de 74 años girando por todos lados, le digo, yo me quedo en Gualeguaychú, así que te hago Gualeguaychú, no lo cambio por nada. Yo creo que es razonable que se haya... ¿Y qué me puede decir sobre el caso por el cual le acaban de anunciar la condena? ¿Vos lo conocés? ¿Yo conozco a la víctima? Vos conocés el caso, porque con vos lo hemos charlado. Bueno, pero repito, ¿usted considera que fue injustamente condenado o deja de sostener que es inocente? No, de eso no contesto. Disculpame, Sabina, no contesto ahora, después en su momento. Aparte... ¿Van a apelar? Aparte... ¿A recurrir? Sí. Sí, aparte, sí, posiblemente sí. Aparte, quiero que ustedes consideren si yo no he sido, en este caso, el más respetuoso de la justicia. Porque vos fíjate que la fiscal hace 2 noches ha ido a un programa de televisión cuando se estaba cocinando la sentencia. ¿Usted miró el programa?
No. ¿Usted ha seguido mediáticamente todo lo que se ha publicado acerca de esto? No me he puesto a seguir así, a ver qué dicen, sino que por ahí pesco algo y bueno, obviamente no voy a cambiar de dial, nada. Pero... Entonces, ¿qué es lo que más le ha afectado de todo este proceso? Yo ya te digo, yo sigo siendo el mismo, ¿entendés? Pero quiero que ustedes se pongan a pensar si no he sido bastante respetuoso de la justicia y lo sigo siendo hasta ahora. Por eso hay cosas que ustedes me preguntan y no las declaro. No es por desconsideración a ustedes. Ahora, cuando yo hago es una respuesta a un grupo de periodistas que en determinado momento parece más una jauría que un grupo de periodistas. No es el caso de ustedes ahora. Pero en otros momentos, cuando yo he dicho es por eso. Es la única respuesta que les puedo dar. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora me voy a casa a seguir trabajando. Estamos trabajando en una apelación de un caso civil que dentro del reparto del estudio me toca a mí esa parte y bueno, estoy trabajando en eso. Y bueno, disfrutar de mi libertad si es que el día de mañana no me... Ajá. ¿Qué le podría llegar a decir a las personas que se han manifestado frente a tribunales, que le gritaron, lo insultaron cuando iba ingresando a la sala? Bueno, yo no pertenezco al sector político de ellos, así que no me meto a decirles nada. Simplemente, eso sí, debo agradecer que la última manifestación que se hizo fue muy respetuosa, ni siquiera pasaron por casa como la otra vez. Pero en cuanto a las manifestaciones no he visto hasta ahora nada muy... ¿Tampoco lo afectan los insultos? ¿No le afecta nada? Sí, no, los insultos no, de ninguna manera. ¿No le afecta la...? Bueno, hablamos de posibilidad, entonces, las víctimas. Ajá. ¿Hay víctimas? No te contesto eso, pero yo siempre hablé de supuestas víctimas. Bueno, pero ya ahora ya no podemos hablar más de supuestas víctimas. Al menos por un caso, lo acaban de contar. No quiere decir que los demás no hayan existido. Simplemente se absorbió por prescripción. ¿A ese caso puntualmente? ¿A ese caso? Sí. Nunca en mi vida entró a mi casa, nunca lo vi y él nunca me había visto a mí. ¿Te quedó claro? Te repito, nunca vino a mi casa, obviamente nunca tuvo contacto conmigo ni de tipo sexual ni nada. Nunca yo lo había visto y él nunca me había visto a mí. ¿Y entonces? Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. ¿Qué acaba de pasar? No. Yo no discuto, no quiero con esto discutir la función del tribunal, digamos, el cumplimiento de su cometido, digamos, pero eso no implica que uno después no recurra, como pasa en todos los casos. Es decir, normalmente los abogados recurrimos, pero no por eso nos enojamos con el juez ni pensamos nada así negativo con respecto a eso. Pero obviamente, seguramente, pero esto más vale pregúntenselo a Lupa. O sea, usted está diciendo que la persona que lo denunció y por la cual acaba de escuchar que ha sido condenado a 8 años de prisión, no lo conoce. ¿Usted no lo conoce y nunca entró a su casa? Nunca entró a mi casa, te lo repito. Nunca entró a mi casa, a ninguna de mis casas. Nunca me había visto, ni yo nunca lo había visto a él. Bueno, un cara dura como se han mostrado todo el tiempo, digamos, ¿no? Vamos a recordarle al doctor Rivas que esas 12 víctimas, la justicia dijo que se comprobó cada uno de los actos de corrupción y de abusos que se cometieron. Cada uno, o sea, que lo haya beneficiado la prescripción es otro cantar. La justicia comprobó que las 12 víctimas no dijeron, no se corrieron una coma, digamos, no mintieron en nada. Comprobó todo lo que dijeron las 12 víctimas. ¿Está? Que siga diciendo de que él respetó la justicia, claro, se olvida de decir de que él apretaba a las víctimas, que apretaba a algunos de los que iban a declarar, o que le mandaba cómo tenían que declarar. Eso se olvida, digamos. Se olvida, debe estar con algún problema por la edad. Bueno, ¿algo más? Un dato que no es menor para cerrar. Es inevitable no pensar que hay una convivencia por la vida que lleva Gustavo Rivas, por la distancia y por la trayectoria con los diferentes integrantes del Tribunal de Juicios. Es inevitable que haya una objetividad plena a la hora de juzgar cuando es una persona que hace 40 años recorre los pasillos de tribunales. Bien.
Habíamos anunciado la presencia de los doctores Martín Daneri, que es denunciante de Rivas, y de Alfredo Vitale, que es abogado querellante de una de las víctimas. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Daniel. Primero, Martín, ¿qué sensación tuviste hoy cuando conociste la resolución, ¿no? Bueno, la primera parte, digamos, me sentía contento en cuanto a los fundamentos que daba la doctora Vivian, y digamos que se había sido comprobado cada caso, y después cuando llegó, digamos, el tema de las prescripciones, o sea, una gran desilusión, ya que obviamente tengo conocimiento de derecho en cuanto a cuál había sido la pretensión punitiva tanto de la querella como de la Fiscalía, y resoluciones sobre el tema de la prescripción y lo que habías hablado vos, el caso que tuviste de la RAS, de Broch, incluso que había estado la doctora Vivian. Entonces, digamos, una perplejidad también, desilusión y perplejidad de decir, bueno, ¿por qué fallaron así? Es decir, uno no conoce toda la causa completa, ni tampoco yo conozco, por ejemplo, lo que presentó Alfredo en completo, ¿no? Sí, tengo partes. Entonces, obviamente una gran desilusión y una gran desilusión para todas las víctimas. Doctor, ¿su caso? En su caso. Sí, gracias. Bueno, yo hoy lo manifesté luego de que terminara el veredicto. Lo divido en dos partes. La primera parte del veredicto, como dice el doctor Daneri, mucha gente se ilusionó. Yo no quiero pecar de soberbio, pero enseguida nos dimos cuenta varios de cómo venía, hacia qué dirección iba el fallo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el tribunal dice que fue probado todo, en lo personal sentí mucha tranquilidad por la persona que represento, porque en muchas oportunidades le tocó a él como víctima y a mí personalmente padecer el escarnio social. Mucha gente, tanto a él como a mí, nos paraban y nos insultaban o nos agredían diciendo que todo era en base a mentiras. Hoy sentí una tranquilidad de conciencia de haber podido demostrar en un juicio que la garantía de todos los ciudadanos de que era verdad lo que padeció esta víctima, de que se probó. Ahora viene la otra parte del veredicto, yo le dije que lo dividí, que es la parte de la prescripción. En el caso de la persona que represento como abogado y como querellante, yo considero de que no está prescripto el hecho que él denuncia. ¿Por qué? Porque de hecho lo manifesté y lo sostuve y lo argumenté en el alegato de clausura durante el juicio. Y hay algo que quiero poner énfasis, que el tribunal lo dijo, la señora Presidente lo dijo, pero para muchos pasó muy rápidamente, muy por arriba. Ella dijo que esto no fue una violación a los derechos humanos, algo que siempre desde la parte que represento lo hemos sostenido desde el inicio. Y no nos basamos en conjeturas, ni en caprichos, ni en cuestiones personales. Nos basamos en doctrina, en jurisprudencia nacional e internacional. Incluso ustedes saben de lo que voy a hablar, que también lo cité durante el juicio. Todos recordarán el caso Manzanares y Campoamor, gente de Gualeguaychú, que fue condenada por el Tribunal Oral Federal de Paraná por el delito de trata. Bueno, yo mencioné porque me llamó la atención algo, uno de los votos de la Cámara Federal de Casación que confirma la sentencia de este Tribunal de Paraná, que es de la doctora Figueroa, hizo hincapié en algo y dijo que todo este tipo de delitos, trata, abusos sexuales, promoción de la prostitución o la corrupción de menores, son violaciones a los derechos humanos. Pero no es que lo dice ella. Pero además, o sea, yo no sé si dimensionamos esta cuestión de que durante más de 40 años estuvo haciendo lo mismo. O sea, por eso insistíamos con esta cuestión de cuántas familias se vieron afectadas en Gualeguaychú. ¿Cuántas? O sea, una comunidad de 120.000 habitantes con tantas familias, con tanta gente afectada. Y durante tanto tiempo, digamos, ¿no? Sí, por eso, perdón que la interrupción, por eso me causó
Bueno, no, gracias, pero me llamó la atención una de las medidas coercitivas que se le impuso al acusado Rivas, es que debe concurrir los días miércoles y sábados a jefatura de policía a demostrar su comparencia, su presencia. Y ¿por qué me llama la atención? Por dos razones, porque él vive a 20 o 30 metros de jefatura y justamente va a ir a un lugar, al lugar donde nunca se vio nada. Claro. Donde nunca nadie vio nada. O sea, pese a que hay dos policías en la puerta históricamente. Permanentemente. Digamos, 24 horas. Llama la atención. Daniel, ¿cuál es el mensaje? Porque a uno lo que le preocupa es, ¿y las otras víctimas de los otros casos? A partir de esto, ¿qué? Y yo creo que en este momento están sintiendo una desprotección en cuanto al optimismo que decían que podrían llegar a denunciar casos. Yo he tenido casos particulares que me han contado, de casos familiares de abuso, digamos. Me pasó con una persona que en cierta manera, en base a lo que había pasado acá, lo que sea, había familiarmente denunciado un abuso a un familiar también, digamos. Es como que esto lo había instigado, llevado, digamos, a blanquear, a descargarse. Me dijo que se había descargado al hablar, al decir por qué estaba peleado con tal persona. Y estas personas ahora ven un mensaje, estas víctimas ven un mensaje, digamos, de una justicia que le dice, bueno, no, es decir, no pasa más nada, es decir, está bien, se comprobó todo, o sea, pasaron los abusos, el tema de hecho y prueba está totalmente probado, el daño psicológico, eso lo dice el tribunal, el aprovechamiento de poder. O sea, no olvidemos que siempre en todo delito sexual, en toda agresión sexual hay una cuestión de poder, más allá del tema sexual en sí, es decir, quedan totalmente, digamos, sin ningún tipo de protección legal, es decir, y de decir, bueno, ¿a quién recurrimos entonces, digamos? Y más cuando no tienen, en mi caso yo soy abogado, es decir, yo puedo más o menos suponer, más allá de la sorpresa que hoy tengo, pero esas personas que por ahí no tienen un tipo de formación cercana a la justicia, por ahí tienen otro tipo de formación, ni hablar de los casos que vos has llevado, que son todos de extrema vulnerabilidad, por bañarse, por ahí lo que sea. Esa persona dice, no, yo no quiero saber más nada, no me meto, no me callo la boca. ¿Por qué? Porque me voy a exponer, me va a costar un montón de esfuerzo, de afección a la familia, a seres queridos, y no voy a lograr nada. Ese es el mensaje. Doctor Vitali, ¿y cómo se entiende, o cómo entienden ustedes como querellantes las contradicciones de un tribunal presidido por la doctora Vivian, que había condenado a Aguilar-Raz y a Broggi, digamos, o sea, con casos donde se plantearon situaciones de prescripción y, digamos, la justicia en los diferentes estamentos avaló, digamos, las condenas? No, yo le quiero aclarar algo. Yo creo, esta es una opinión personal, creo que el tribunal tomó como espada, si se quiere, el caso Ríos, un fallo de acá de la provincia donde se tomó, sí, la prescripción de los hechos, de los delitos. El caso Aguilar-Raz no tiene relación con el caso Rivas, y le explico por qué. Porque en el caso Aguilar-Raz, con esto no estoy defendiendo al tribunal, quiero aclararle a la gente. En el caso Aguilar-Raz, los chicos que denunciaban en su momento, la persona, su superior que recibe la denuncia, lo que hizo, hablando lisa y llanamente, fue cajonear esa denuncia. Ellos la hicieron cuando eran menores. Lo que dice el tribunal acá, que yo considero que sí están equivocados, por lo menos en el caso que represento, que acá opera la prescripción. No, en el caso que yo estoy no operó la prescripción. Creo que va a ser materia de debate en el recurso de casación y en vías posteriores que debamos hacer. Pero sí quiero aclarar también que la cuestión de fondo acá, que cuando ustedes comenzaron el programa bien lo dijeron, yo creo que es una cachetada a la sociedad de Gualeguaychú, una cachetada importante como para que despierte. ¿Y por qué digo esto? A todos aquellos que se burlaron, insultaron a las víctimas, a todos esos me parece que ahora les tienen que llamarse a silencio. ¿Por qué razón? Porque fue probado todo. Y hay algo también que tenemos que tener en cuenta, que a pesar de que fue probado,
por más que el tribunal haya decretado la prescripción y que Rivas fue condenado, en ningún momento lo escuchamos pedir perdón. No se escuchó pedirle perdón a las víctimas. Y eso llama la atención. Una última. En su caso, Daneri, ¿usted cómo sigue con este caso? Yo ahora voy a seguir, bueno, que ahora quiero informarme bien de cuáles son los fundamentos del fallo, de todos los casos. Incluso también he pedido hablar con Alfredo, a quien tengo un gran respeto, digamos, y cariño, y con Esther Esnaola también, de informarme bien, digamos, en cuanto a la cuestión legal del tema de la prescripción, de aceitarme bien en ese tema y los antecedentes que hay, digamos, que en realidad no los conozco bien, o sea, como para dar hoy por hoy, digamos, una idea muy acabada, digamos, del tema. Ahora mi interés es meterme, incluso si puedo ayudar, digamos, o comprometerme en ese tema para lo que la apelación ante casación que viene. ¿Y usted, doctor, está decidido obviamente a hacer la apelación pertinente? Por supuesto, y quiero aclarar también, perdón la redundancia, el doctor Rivas dijo que el veredicto y los fundamentos son dos cosas distintas, o la sentencia, no son dos cosas distintas. El veredicto es el adelanto de la sentencia y después vienen los fundamentos de por qué llevaron o arribaron a eso. Vamos a esperar los fundamentos, pero sí, incluso hoy hablé con mi cliente y le pregunté por qué es el derecho de él hacerlo o no, y me dijo que sí, que lo que yo considerase que estaba bien, se tenía que hacer, así que sí vamos a recurrir en casación. Bien, gracias a ambos. A ustedes. Quería acotar, porque no lo dije, agradecerle a Sabina Melchiori que por la nota que nos prestaron, digamos, desde el noticiero, y a Celso Bel, que estuvo trabajando hoy también. Antes de que Aye anticipe su tema, al final no se pierda un reportaje exclusivo que le hizo hoy Luciano Garro a Lilita Carrió en Gualeguaychú. Habla de narcotráfico en Entre Ríos, habla de Uribarri, habla de Barisco, habla. ¿Allí? Y vamos a hablar también, pero en este caso, de un hospital que comenzó a construirse en el 2011, pero que nunca se terminó. Hoy está funcionando a medias, con una importante inversión de la provincia y con una administración un tanto rara que vamos a comentar también. Primera pausa, ya volvemos. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.